Iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedas creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Park, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Que te da vida nunca para. Yo soy libre, voy a avalar su amor. Yo soy libre, voy a avalar su amor. ¿Quién lo diría que Dios a Jesús por mí envió? Dando su vida en la cruz para mostrar su amor. Yo soy libre, voy a avalar su amor. Yo soy libre, voy a avalar su amor. Su amor es eterno, en ti está la verdad. No lo puedo negar, Dios por siempre yo voy a avalar su amor. Ahora es el tiempo de tomar nuestra libertad. Para tu gloria nuestras vidas vamos a entregar. Yo soy libre, voy a avalar su amor. Yo soy libre, voy a avalar su amor. Su amor es eterno, en ti está la verdad. No lo puedo negar, Dios por siempre yo voy a avalar el amor. Permanezco en tu luz, vida eterna eres tú. Todo tiempo yo voy a avalar el amor. Con todo mi ser yo te seguiré tu voluntad. Yo te seguiré, pues tu palabra es verdad. Tu amor me da libertad. Voy a bailar. Yo soy libre, 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 voy a bailar su amor. Su amor es eterno, en ti está la verdad. No lo puedo negar, Dios por siempre yo voy a avalar el amor. Permanezco en tu luz, vida eterna eres tú. Todo tiempo yo voy a avalar el amor. Hola, muy bienvenidos, sean todos bienvenidos a este programa. El día de hoy es un día que está muy fresco, está lluvioso acá en Coatzacoalcos y le agradecemos al Señor primeramente porque nos permite estar en el programa un día más.
Ya había varias semanas que no hemos podido venir por diferentes razones. Le agradecemos al Señor porque el día de hoy podemos estar aquí con ustedes, podemos compartir un poco de la porción de la palabra, podemos disfrutar pues de esta rica lluvia, este rico fresco que ya hace varios días que estado continuo, pero ya lo extrañábamos. Gracias a Dios por esta temporada. Mi nombre es Rubén Arias, miembro de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de Coatzacoalcos, Veracruz. Y al día de hoy vamos a ver un tema que va correspondiente a las fechas de este fin de mes y principio de mes. El tema de hoy se llama Los muertos cobran vida. Y a lo mejor estarán preguntando, caray, ¿cómo que los muertos cobran vida? Si nosotros como creyentes pues no creemos que los zombies, no creemos en los muertos y cosas así. Entonces hoy vamos a ver el tema de referente a esto y vamos a explicarle un poquito más adelante, pero para ello tenemos que ver un pequeño video que a continuación le vamos a mostrar. Me gustaría pues que mientras se proyecta el video buscáramos nuestras Biblias, buscáramos a lo mejor un lápiz, busquemos a lo mejor algún papel para poder hacer anotaciones y poder tener en otra ocasión me acuerdo, vi sobre este tema y pueda compartir a través de ello si es que anoté algunos apuntes que vamos a decir el día de hoy. Y por eso les invito a mis queridos hermanos, queridos amigos, que pongamos atención al video que vamos a presentar. Dios les bendiga y bienvenidos. I felt alone in the world on my own. Then you came to me, hope flowing through my veins. I was lost in the black, so far gone. Then you drank my shame, letting sin flow through your veins. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. You were there from the start, before it all. Still you left your throne. Love flowing down in the flesh, born to serve, born to heal and to lay your life. You're the final offering, 'cause up from the grave you rose. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Let me take a little second to tell you, as we see a prophecy that came true. You see, we need to believe that he literally bled through. The clothes on his back, his
sweat that day was just like crimson rain. Crimson stains tied down the end of that boat, can't wash these stains away. Who's he, you ask, is a friend to me, cause my inability, he was sent for me. I hear birds and trees, they're all telling me it's a good thing it won't Gethsemane, cause this enemy is too much for me. And this Russian world is triple teaming me. It seems to be the very end. I scream, please, oh please pass his cup for me. The thing is, it did pass, and it passes every day. He took my cup from me, and gracefully he drank the grave. And I don't mean to speak blasphemy when I say that I am speaking of a day when my God passed away, okay? No, wait, no, that's not it. No, that's not all. I don't wanna leave you hanging. This door is banging against my throat and against these walls. It can't be contained, no, it won't stay in here. It will thrive, cause stories just don't die when the dead come alive. You're the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Bien, acabamos de ver este pequeño video que espero que le haya parecido algo sorprendente, la verdad. Y este video ustedes lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden buscar como Los Muertos Cobran Vida. Y de ahí el tema del día de hoy. Si hemos puesto atención al video, vemos pues cómo las personas en el video estaban como más o menos lo afiguramos a las personas muertas, ¿no? En un esqueleto y cosas así. Entonces vemos pues cómo ellos permanecían en este estado hasta que Cristo los trajo a Él y los hizo lo hizo personas, pues se convirtieron en gente de carne y hueso, no solamente de puro hueso, sino les dio piel, ¿no? Es una simulación pues de cómo estamos muertos en el mundo, cómo es que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, como dice la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero que pongamos atención, porque como les decía al principio, el día de hoy vamos a ver referente a las fechas que se celebran o que celebra el mundo el 31 de octubre, el Halloween, y el 1 y el 2 de noviembre, que son fechas como que se celebran en nuestro país como el Día de los Muertos o Día de los Santos Difuntos. Y pues con ello queremos ver pues y compartir o comentar que todas estas son tradiciones, algunas son modas. Muchos critican el Halloween porque es una costumbre o una moda que se da en Estados Unidos y dicen no hay que celebrarlo en México, ¿no? En México sí hay que celebrar el Día de Muertos, el 1 y el 2 de noviembre. Pero ¿qué hay atrás de todo ello? ¿Qué es lo que pensamos nosotros como creyentes ahora que estamos en el camino de Cristo? ¿Qué es lo que pensamos o debemos de pensar conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Realmente estamos siguiendo esas modas porque nos gustó nada más? O si nosotros ya hemos venido a los pies de Cristo, pues debemos entender que si debo de actuar todavía como en esa costumbre o ya no la tengo que actuar. Entonces, para ello tenemos que entender qué celebran. Ya no vamos a entrar en detalles en qué es el Halloween, qué es el Día de Muertos, solamente de manera superficial para poder entender lo que es el tema del día de hoy. El Halloween, como muchos ya hemos visto, lo hemos escuchado, investigado, es una celebración celta que se originó en Irlanda y se trasladó a Estados Unidos y empezó a tener auge. Y el Día de Muertos es una tradición de raíces mexicanas que celebraban a sus fieles difuntos y se conjugaron pues en la antigüedad, bueno, tiempos atrás se conjugó toda esta celebración para hacer un realce en cuanto a la sociedad, pero todo esto
tiene un contraste y tiene un punto de partida a qué celebrar. Eso es lo que nos queremos enfatizar más que nada. El día de Halloween, el Día de Muertos, enfatizan mucho lo que es la muerte. Toda la celebración, todo lo que se hace, se deshace y llega a ser, va conjunto pues a lo que es celebrar la muerte. Y todo esto nos lleva a un pasaje que queremos que vamos a meditar. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, perdón, capítulo 5. Vamos a leer unos versículos y pues debemos de entender que estas festividades, como yo se los dije hace rato, giran alrededor de la celebración de la muerte. Dan tributos, dan honra a lo que es la muerte, a gente que ya falleció. Y vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra referente a estos temas de estas fechas, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias, como ya les comenté, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 hasta el 29. Son 10 versículos, no son muy largos. Esta historia esta parte de la Biblia se desarrolla después de que Jesús sana a un paralítico en un día de reposo, y los del templo, los sacerdotes, decían que no era, los judíos decían pues que no era correcto sanar en el día de reposo, en el día de descanso, no pude hacer todas estas cosas. Al paralítico le dice: ¿quién te dijo que tomaras tu lecho y caminaras? Y él no sabía quién era. Cuando después Jesús se le presenta, le dice: toma, ves, ya puedes caminar e irte, ¿no? Y se da cuenta que es él, y le va a decir a los judíos para que supieran pues de las maravillas de Jesús. Y los judíos van y le dicen que con qué autoridad, que por qué hace eso, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo les dice en el versículo 19, vamos a darle lectura. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también me dio autoridad de sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de la condenación. Y podemos ver pues cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a los judíos, les empieza a decir que él es el dueño de la autoridad, es el que tiene la autoridad, dado que se lo dio por medio del Padre. Les dice queremos enfatizar a partir del versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y vemos pues que ellos decían: pero ¿cómo vamos a hacer que vamos a pasar de muerte a vida si nosotros estamos pues aquí vivitos y coleando, fueran dicho en ese tiempo, ¿no? Estamos aquí, estamos moviéndonos, estamos respirando. ¿Cómo podemos pasar? ¿Cómo vas a decir que estamos muertos? Y nuestro Señor Jesucristo enfatiza
que todo hombre está muerto pues en sus delitos y pecados. Vemos que dice Pablo más adelante, y podemos entender que el ser humano aún pareciera pues que está vivo, como lo veíamos en el video también, que parecían unas personas como calaveras, como esqueletos nada más, y pues podemos decir que pues esas personas no eran personas, ¿no? Eran un esqueleto nada más, pero realmente así es como somos nosotros. A vista del ser humano, pues todos estamos, vemos que alguien habla, alguien respira, y decimos, no, está vivo. Esta persona está viva, esta persona realmente no tiene problemas, está bien. Pero espiritualmente, queremos llegar a esto. Espiritualmente, las personas que no tienen a Cristo están muertas en sus delitos y pecados. Están muertas. No hay un lugar pues de satisfacción que puedan llegar, así como veíamos en el video. Realmente la celebración del día de Halloween, el día de muertos, es rendir, como decía hace rato, es rendir culto a la muerte, es rendir pues, o dar ofrenda a la muerte. Y vamos a escuchar algo así como que, ¿y que está diciendo, no? Pero es realmente lo que dice la palabra. Más adelante vamos a ver por qué les digo esto, en qué versículos nos basamos, y podemos decir que realmente el hombre necesita de Dios. Eso es el mensaje del día de hoy. Los muertos cobran vida. ¿Y cómo van a cobrar vida los muertos? Los muertos somos todo aquel ser humano que está destinado pues a la condenación eterna, mas por la misericordia y la gracia de Dios ha provisto, o proveyó un medio, más bien dicho, para el cual el hombre sea rescatado de esa muerte y condenación eterna. Dios ha proveído a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que se arrepienta y busque de Él y cambie su forma de ser, cambie su vida y llegue a una transformación, para que el Señor llegue y haga maravillas en su vida, pues solamente por su misericordia y por su gracia. Es lo que podemos ver y podemos entender, que como leemos en el versículo de Juan, que los que oyeren su voz y entiendan pues los que el Hijo de Dios está compartiendo el evangelio que Dios ha puesto ya en nuestras vidas, Él va a convertir su vida de esa muerte a una vida eterna, pues ya no va a pasar de condenación, no va a estar en condenación, va a estar en vida eterna. Los muertos, como vemos en el video, van a cobrar vida, y no significa que los muertos que ya están enterrados, sepultados o en cualquier lado que estén, pero ya hayan fallecido, van a resucitar. Eso más adelante, vamos a ver esto más adelante, pero queremos enfatizar que todo ser humano que no tiene a Cristo en su vida, que no ha rendido su vida a Cristo, está muerto. Es como calaveras, como calaca. Y eso es el mensaje del Día de Muertos: celebrar a los muertos, darle culto, rendirle un homenaje, cosas así. Es celebrar la muerte. Y si tú, querido hermano, querido amigo, joven, si te está llamando la atención ir a una fiesta de Halloween o seguir celebrando a los fieles difuntos, como se le dice, debemos recordar que Cristo no es un Dios de muertos. Cristo es un Señor de vivos. Y lo vamos a ver más adelante en los versículos, porque Dios no se agrada de ello. Dios no se agrada de rendirle culto a cualquier cosa que no sea Dios mismo. La Biblia nos enseña en Salmos que tenemos un Dios celoso, y no porque de esos celos que conocemos del mundo, sino un Dios celoso porque Él es nuestro creador, porque Él quiere que nosotros le honremos a Él por gratitud por lo que Él ya ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida. Él nos dio un medio para el cual nosotros podemos ser salvos por su puritita gracia. No lo merecíamos, no merecíamos nada de esto, pero Dios en su finito amor, en su finita gracia, proveyó el sacrificio supremo para que todo aquel que se arrepiente y se arrodilla ante su presencia
llegue a la presencia de Dios. Porque no podemos llegar a Dios por cualquier medio, solamente por medio de Jesucristo. Es el único medio. Entonces, eso es el tema del día de hoy. Es el tema que queremos compartir con ustedes. Y algo que les quiero compartir es, cuando celebramos la muerte, estamos muertos junto con esa tradición y esa costumbre. Cuando nosotros nos involucramos y damos parte a esta celebración, no estamos siendo parte de ello y estamos celebrando la misma muerte y nos estamos convirtiendo en muerte. ¿Por qué? Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a buscar Efesios capítulo 2 y vamos a entender por qué les comento esto. Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos ver pues que si ahora tú ya estás en Cristo Jesús, si ahora tú has rendido tu vida a Cristo, debes entender, conforme a lo que dice la palabra del Señor, que no debemos de rendir cultos, no debemos de celebrar cosas que son contrarias a lo que Dios nos manda. Nos enseña en Efesios que antes, en la otra vida, es decir, antes de conocer a Cristo, ahora que tú ya eres creyente, querido hermano, querido joven, antes a lo mejor lo hacías y te parecía muy normal, y lo entiendo. Las corrientes de este mundo son muy, ¿cómo decirle? Nos atraen mucho y te dicen, no pasa nada, es lo más normal, es algo cotidiano, no te preocupes. Pero la realidad es que cuando llegamos a los pies de Cristo y a través de la luz de las Escrituras, podemos ver que todo eso no le agrada a Dios, al contrario, ofende a la gloria de Dios, pues ofende a la presencia de Dios, el mismo Dios le ofende todo esto y no le agrada, es lo que queremos llegar, no le agrada. Y el Señor nos dice, es que en otra vida tú anduviste en tus delitos y pecados, te parecía todo normal, seguías la corriente del mundo, y vivías con tus deseos de la carne, todo lo que tú querías hacer, pero ahora ya no puedes hacer esto, porque no es correcto delante de Dios. Y algo que les quiero compartir referente a esto, hay un pastor que se llama Edwin Núñez Ruiz. Él compartía en estos días acerca de las celebraciones y me pareció muy atinado a conforme al tema del día de hoy, lo que compartía en su red social. Decía: el Día de Brujas y su simbología transmite y enfatiza 3 mensajes muy dañinos tanto para el creyente como para el no creyente, pero son muy dañinos esas 3 cosas, pongamos atención. El hermano dice, enfatiza 3 mensajes. El primero, la muerte. Segundo, ocultismo. Y el tercero, terror. Y si ponemos a analizar las celebraciones, estas fechas, ¿qué es lo que se le rinde tributo? A la muerte, a las personas que ya murieron. Se les da, hay un ocultismo a través de todo ello. Muchas veces celebramos cosas que no sabemos ni cuál es el trasfondo, ¿no? Si gustan igual investigar el trasfondo de Halloween, van a encontrar mucho trasfondo, mucho material para poder investigar, y se darán cuenta que hay mucho ocultismo a través de estas fechas, ¿no? Igual decía, y siembran terror, se siembra un terror que se celebra. Igual en México no tanto salen a pedir dulce o travesura, que igual tiene un trasfondo muy oculto, pero se siembra un terror en la sociedad, a lo mejor no tanto en nuestra ciudad o en el país, tanto es, en Estados Unidos se ve un terror muy fuerte a través de estas fechas, son muy importantes para ellos. Y aquí en México, aún incluso aquí en México se celebra, hay partes que se celebran y son muy
fuertes sus celebraciones, causan terror. Y el pastor comentaba y hacía una pregunta: ¿ahora puedes discernir por qué un cristiano no celebra de ninguna manera esta fiesta? Hay que entender esta pregunta. ¿Ahora puedes discernir por qué un cristiano no celebra de ninguna manera esta fiesta? Y él enfatiza como respuesta de esto, dice, y opuesto a lo que enfatiza lo que es la celebración de todas estas fechas, dice: el cristianismo enfatiza la vida, la esperanza y el amor. Son polos opuestos a lo que enfatiza el Día de Brujas y las celebraciones de estas fechas. El cristianismo enfatiza la vida, que es lo contrario a la muerte. ¿Y por qué enfatizamos la vida? Porque simplemente Cristo Jesús venció la muerte. Es el único que ha vencido la muerte. Nosotros, cuando digamos, la Semana Santa, la celebración de esta semana, nosotros no enfatizamos su muerte. Nosotros sí la conmemoramos, pero no la enfatizamos, porque nosotros es un acto glorioso el que hace que Él resucitó de los muertos. Y eso está conforme a su escritura. Al tercer día resucitó. Es lo más maravilloso de todo esto. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida eterna juntamente con Él si nos arrepentimos y volvemos a su camino. Y eso es lo más maravilloso. El cristianismo no enfatiza la muerte. Yo creo que nadie es feliz cuando fallece un familiar. Pero cuando un nuevo familiar nace, yo creo que muchos se alegran. Y ven el contraste de esto. El cristianismo celebra la vida. El cristianismo enfatiza la esperanza. En estas épocas de mucha violencia, en épocas de muchas preocupaciones, muchos perdemos las esperanzas en que se van a mejorar las cosas, la economía, la seguridad. Mas Cristo nos da una esperanza que no es como cualquier esperanza, es una esperanza en Él, una esperanza que es genuina, pues, que es contrario al ocultismo. Y sobre todo, como último punto que enfatiza el cristianismo, es el amor. La celebración del Día de Brujas, de Halloween, de estas fechas que se conmemoran, su principal principio es enfatizar terror, miedo, preocupación. Pero en Cristo Jesús, lo que quiere enfatizar en nuestras vidas, en la vida de la gente, es el amor de Dios, expresado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna, para pasar, como le veíamos en Juan, de muerte a vida, para que todo aquel que esté muerto y que escuche la voz de Dios, atienda su llamado y se convierta a Él, pase de esa persona muerta, vacía, a una persona viva para Cristo Jesús. Esto es el mensaje del día de hoy. Los muertos cobran vida. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Solamente el ser humano estaba destinado a una condenación eterna. El ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados, por lo cual estaba destinado a un sufrir eterno. Y lo vemos en Juan. Menciona más adelante de lo que leímos después del 26. Menciona que la autoridad se la dio el Padre al Hijo, para que se glorifique el Hijo. Y podemos ver cómo va a ser que también dice 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora o el tiempo cuando todos los que están en sus sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué quiere decir lo bueno? Atender al llamado de Dios, atender al llamado que Él está haciendo para venir en pos de Él, saldrán a resurrección de vida. O sea, las personas que estén ya, que ya fallecieron, sus almas, su espíritu va a volver va a revivir, va a nacer. Y más los que hicieron lo malo tendrán resurrección también, pero para una condenación, y una condenación eterna. Esa es nuestra esperanza.
Nosotros creemos, pues, como creyentes en Cristo Jesús, creemos que todos vamos a morir. Todo el ser humano nace, crece y muere. Todo ser humano, ese es su ciclo de vida, ¿no? La Biblia enseña, pues, que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Como cristianos, como creyentes, creemos esto, que Cristo vino a morir por nuestros pecados y Él murió y resucitó al tercer día. Como creyentes, todos creemos que vamos a morir, si es que primero no viene el Señor por su iglesia, que sería algo formidable, ¿no? Muy, muy asombroso. Pero mientras Él llega, todos los días mueren las personas, creyentes y no creyentes. Nuestra esperanza, nuestra fe está puesta en lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra misma, de que si algún hermano, alguna persona que es creyente, muere antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él venga, nos resucitará. Y esta parte que menciona nuestro Señor en Juan 28, 29. El día que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, venga por su iglesia, los que hayan muerto, hayan fallecido, más bien dicho, y atendieron a la voz de nuestro Señor Jesucristo, resucitarán para una vida eterna, donde estarán en la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios, y los que no atendieron a su voz, aún cuando estén vivos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y los que estén muertos resucitarán, y los vivos irán a un juicio el cual dice aquí en Juan: mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y preguntarán, ¿por qué una resurrección de condenación? Por no haber atendido a la voz del llamado del nuestro Señor Jesucristo. Regresemos, pues, de esa vida que estamos viviendo. Si aún no conoces a Cristo y nos estás viendo, querido amigo, realmente analiza si esta celebración de Día de Muertos, de Halloween, agrada a Dios, si realmente agrada al Señor todo este ritual que se hace, y no porque queramos complacerlo nada más. El Señor nos muestra, pues, a través de su palabra, que Él ha dado su Hijo por rescate de nosotros. Solamente le debemos nuestra vida, no hay más que hacer, solamente rendir nuestra vida a Cristo, compartir el mensaje de vida, ese mensaje de que Cristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Por esa razón nosotros no celebramos la muerte, no celebramos estas fechas. Realmente no es una fecha que tenga un énfasis de bendición a nuestra vida. Todo esto, como lo hemos visto, es ocultismo, siembra terror, miedo, y rinden culto a la muerte. La muerte es un paso que todo ser humano tiene que dar, pero es tanto la fuerza de esta celebración que se celebra la muerte, ¿no? Vamos a buscar Jeremías 10:33. Jeremías 10:33. 10:3, perdón. Jeremías 10:3. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Pero solamente vamos a enfatizarnos en el versículo, en la parte A, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. La costumbre de los pueblos, la costumbre de la sociedad, la costumbre que hace el ser humano, como les decía al principio, costumbres o modas, son vanidad. Todo esto es inútil, todo esto no agrada a Dios. Pongamos a analizar nuestra vida. ¿Por qué lo hacemos? ¿Realmente estará, como creyentes, realmente estará contento el Señor porque yo vaya a celebrar el Día de Muertos, el día de Halloween? El cristianismo enfatiza tres cosas, como les decía hace rato: la vida, la esperanza y el amor.
polos opuestos a lo que celebra el Día de Brujas. Esperanza, vida y amor son atributos de Dios, son cosas que son desprendidas de Dios, salen de Dios. Realmente debemos entender ello y queremos analizar como últimos puntos Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Son versículos ya conocidos, versículos que ya nos han compartido, incluso lo hemos escuchado mediante predicaciones, pero es muy importante que entendamos el significado de este versículo y que sobre todo lo pongamos en práctica. Si tú ya has rendido tu vida a Cristo, creo que la misma palabra nos enseña que somos nuevas criaturas, que ya lo que hicimos algún tiempo atrás ya quedó, ahora empieza un nuevo caminar, cosas que le agraden a Dios. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este siglo, no te conformes a las costumbres que hay ahorita, no te acostumbres a las celebraciones paganas que hay, sino transfórmate por medio del entendimiento que el Señor te está dando, a través del entendimiento que Dios te da a través de su palabra, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable, santa también. Para poder comprender por qué no es agradable todas estas celebraciones, debemos escudriñar la palabra. La misma palabra nos enseña que no hay que rendir culto a los muertos. Eso está muy claro. Entonces debemos entender que todas estas celebraciones no son agradables al Señor. Y investigando acerca de estos temas, veía documentales y algunos videos acerca de la celebración del Halloween y todo esto. Y había una entrevista y le decían, bueno, total, si Dios no existiera, pues no pasa nada, simplemente me guardé de cosas y ya sufrió. Pero si realmente existe, debes de pensar qué fue lo que hiciste. Y realmente es algo muy serio, ¿no? Porque mucha gente dice, es muy religioso, eres muy santurrón, cosas así, ¿no? Dice, si Dios no existe, dice, pues total, se puede hacer, ¿no? Pero preocúpate entonces realmente si Dios existe. ¿Te imaginas el tope que te vas a dar el día que estés en presencia de Dios? Nosotros creemos fielmente en lo que está en la palabra del Señor. Mucha gente no lo cree por diferentes situaciones y dicen que no existe, que vayamos a resucitar, que no existe un Dios, que todo esto lo que hacemos es en vano. Pero ponte a analizar esto. Si no existe, pues ya la libraste. Pero la palabra del Señor dice que sí existe. Y el día de mañana, que el Señor te llame a su presencia, y si no has creído en Él, no has puesto tu vida o rendido tu vida a Él, el tope que te vas a dar y vas a encontrarte con la verdad, porque la misma Biblia nos enseña pues que su palabra es verdad y nos hará libres. La verdad de Dios nos hará libres del pecado, libres de ataduras, de costumbres y modas, de vanas celebraciones, y a través de eso nos va a dar vida y vida eterna. Y la vida eterna se empieza cuando estamos aquí en la tierra, cuando uno ya ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, le ha rendido su vida completa a Él. Ahí empieza la transformación. Debemos entender pues que Cristo Jesús es el único que nos puede dar vida y vida eterna. Es por ello, enfatizamos en esto, que como cristianos no celebramos la muerte, no celebramos o damos culto a la muerte en ninguna celebración por este estilo. Nosotros celebramos la vida que da Cristo Jesús, el amor que da Dios a través de Cristo Jesús, la esperanza que ofrece Dios a través de Cristo Jesús.
rogamos pues al Señor que a través de su Espíritu Santo nos guíe pues a entender todo ello, a entender lo que la palabra del Señor nos muestra, podamos entender claramente pues nuestra convicción puesta en Cristo Jesús. Esto es el mensaje que debemos de compartir a las personas que no conocen de Cristo o que han escuchado y aún no han entendido. Orar por ellos pues, porque el Espíritu toque sus vidas y entiendan lo que el Señor quiere para ellos. El mensaje de hoy fue temático en la celebración de estas fechas, pero más que la muerte queremos compartirles que los muertos cobran vida a través de Cristo Jesús. Es el único que puede hacerlo. Es el mensaje que debemos de compartir a la gente. Es un mensaje que debemos compartir porque el Señor nos lo ha dejado. Es nuestra tarea. Le llaman la Gran Comisión. Y compartía un hermano en esta semana en el culto que la Gran Comisión se convirtió en la Gran Omisión. Ahora que tú eres creyente, tú sabes cuál es la Gran Comisión. Muchas veces no compartimos el Evangelio por diferentes situaciones. Te invito, querido amigo, querido hermano, que ahora que tú sabes que no debemos celebrar la muerte, sino que debemos celebrar la vida, que debemos de compartir el Evangelio para dar vida a esa gente, compartir el Evangelio para que esa gente tenga vida a través de Cristo Jesús, como veíamos en los videos. Ahora ellos puedan también celebrar la muerte y ya no estén, ellos puedan celebrar la vida, y ya no estén muertos en sus delitos y pecados. Por ello, invitamos pues que sigamos compartiendo el Evangelio, que podamos seguir dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, que es el único que se lo merece. Espero realmente que haya sido de bendición el tema del día de hoy. Los muertos cobran vida solamente a través de Cristo Jesús. Y como siempre, esperamos que si no tienes dónde congregarte, si no tienes dónde reunirte, te invitamos a la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicado en Solórzano 907, Colonia Puerto México, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí te estaremos esperando con los brazos abiertos para seguir celebrando la vida en Cristo Jesús, al único Rey de Reyes que se merece la gloria y la honra. Y nos gustaría despedirnos con el video que les presentamos al inicio del tema, para que podamos comprender, pues podamos entender cómo analicemos pues el video y veamos un poquito más claro, porque me pareció muy preciso pues ese video, cómo es que las personas, si ponemos atención al video hace rato, lo vamos a ver, hay una persona que como que se quería suicidar y era un esqueleto, ¿no? Y traía una playera, y cuando yo vi ese video me llamó mucho la atención de que tenía en la playera una carita feliz. Es algo como un contraste muy chocante, ¿no? Estaba muerto, como ya explicamos hace rato, todos estamos muertos, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Y en su playera tenía una carita feliz. Era un tema chocante. Y podemos ver lo que compartía el hermano, el pastor, que todas esas celebraciones y las personas cuando están muertas en Cristo enfatizan terror, temor, ocultismo, muerte. Pero cuando Cristo llega a la vida de la persona, en el video se muestra que Jesús agarra y jala a la persona y lo trae a él, lo convierte en una persona de carne y hueso, y se le ve ahora sí el rostro, no solamente el esqueleto como muerte, ¿no? Como simbolizamos casi siempre la muerte con un esqueleto, sino que ahora la persona ya era de carne y hueso, por lo cual ya el Señor lo atrae y lo convierte en una persona. En un versículo en la Biblia nos enseña también que el Señor nos puede convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y esto es lo que debemos de compartir, queridos hermanos, y a ti, amigo, que a lo mejor no has creído en Cristo Jesús y te está llamando la atención, el Señor Espíritu está guiando pues a que tengas entendimiento de esto. Analicemos nuestra vida, analicemos a dónde estamos yendo, dónde va a estar nuestra eternidad. Esperemos que sea de bendición el día de hoy, y si Dios nos lo permite estaremos compartiendo con ustedes otro nuevo tema para la siguiente semana, y los esperamos nuevamente. Dios los bendiga. Mi nombre es Rubén Arias, miembro de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Los esperamos con gusto si es que nos van a visitar. Dios les bendiga.
left alone in the world on my own, then you came to me, hope flowing through my veins. I was lost in the black, so far gone. Then you drank my shame, letting sin flow through your veins. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. You were there from the start, before it all. Still you left your throne. Love lower down in the flesh, born to serve, born to heal and to lay your life. You're the final offering, 'cause up from the grave you rose. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Lord, you are good. Oh God, you're so good. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Oh, the miracle, you're the miracle that makes the dead come alive. Let me take a little second to tell you, as we see a prophecy that came true. You see, we need to believe that he literally bled through. The clothes on his back, his sweat that day was just like crimson rain. Crimson stains tied down the end, the devil can't wash these stains away. Who's he, you ask, is a friend to me, 'cause my inability, he was sent for me. I hear birds and trees, they're all telling me it's a good thing it won Gethsemane, 'cause this enemy is too much for me. In this question world, a triple team of me, it seems to be the very end. I scream, please, oh please pass his cup for me. The thing is, it did pass, and it passes every day. He took my cup for me, and gracefully he drank the grave. And I don't mean to speak blasphemy when I say, but I am speaking of a day when my God passed away. Okay? No, wait, no, that's not it. No, that's not all. I don't wanna leave you hanging. His story's banging against my throat and against these walls. It can't be contained. No, it won't stay in here. It will thrive.
de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz.